Hubo una vez un rey muy severo, al que un vasallo debía mucho dinero. 10.000 talentos de oro era la deuda, y el pobre siervo no tiene ni una moneda. Ordena entonces el rey vender su casa, su tierra, todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer, y a él también como esclavo mandó vender. El pobre siervo imploró desesperado: si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda le perdonó, mandó soltar. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. A su casa muy contento se fue bailando. Entonces tuvo un encuentro inesperado, un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía. Desde hace tiempo, págame ahora mismo mis 100 denarios, o acabarás en la cárcel de presidiario. Aunque el deudor le rogó, todo fue en vano. Lo llevaron ante el juez y fue apresado. La noticia llegó al rey, quien indignado mandó que se lo trajeran encadenado. Una deuda muy cuantiosa, te he perdonado y tú condenas a otro por 100 denarios. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase número 21 titulada Los dos deudores, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Y bueno, el versículo para memorizar está en Primera de Juan 4:7, que dice: Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Y bueno, para empezar vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos. Dios, te damos muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias porque nos has cuidado y nos has protegido. Y en este día en especial te pedimos que nos ayudes a que aprendamos mucho sobre tu palabra y que podamos aplicar todos estos conocimientos. Por amor a Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a pasar con la clase que está a cargo de la hermana Ivette. Hola chicos, ¿recuerdan a Jesús? Aquel nazareno que caminó en la tierra de Galilea. Bueno, pues él sanaba a los enfermos. Cuando la gente llegaba, hemos visto que él los sanaba. Llegaban enfermos y se iban totalmente sanados. Le abría los ojos a los ciegos, levantaba a los paralíticos, y también calmaba las tempestades. Cuando la gente tenía medio de las tormentas, él los calmaba. Y también levantó a gente de entre los muertos, les devolvió la vida. Sí, él era Jesús. Y ahora vamos a aprender un poquito más acerca de él. Había una fiesta, un gran banquete en la casa de Simón el fariseo. Jesús fue invitado a esta fiesta por Simón. Repentinamente sucedió algo extraño. Todos miraron sorprendidos, porque una mujer pudo abrirse paso entre la gente y llorando penetró en la sala donde se dejó caer frente a Jesús. Y ella estaba muy triste, a causa de todo el mal que había hecho en su vida. Era una pecadora, despreciada y odiada por todos, pero había oído predicar a Jesús en la ciudad y deseaba ansiosamente verle.
pues creía que él era el único que la podía salvar de sus pecados. Había comprado un ungüento de mucho precio en una ánfora de alabastro, y cuando oyó que él estaba en esa mansión, entró. No podía hacer otra cosa que ir a él, y hallándole no podía hablarle. Su llanto se lo impidió. Sus lágrimas caían sobre los pies del Señor y los secaba con su largo cabello, mientras humilde los besaba y los ungía con su ungüento. Así mostraba su arrepentimiento y su amor. De este modo mostraba ella su fe en el Salvador. Pero Simón y los otros fariseos contemplaban la escena indignados, pues ellos también conocían a esta mujer, y realmente si la hubieran visto en la calle, se hubieran apartado, y jamás lo hubieran dejado entrar, lo hubieran echado inmediatamente. Jesús lo miró y le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Y él le contestó: Di, maestro. Y Jesús le relató al vanidoso fariseo lo siguiente. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Oh, eso es muy fácil. Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Entonces notaron que el relato de Jesús no había sido un relato común, sino una parábola, y que tenía un significado. El Señor se volvió a la mujer y le dijo afablemente a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me besaste, mas ésta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Mientras el orgulloso fariseo bajaba la cabeza, profundamente avergonzado, Jesús prosiguió: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sí? En efecto, poco amor demostró el fariseo al Salvador, muy, muy poco, y por lo tanto poco le fue perdonado. ¿Era porque tenía pocos pecados? ¿O tendría que pagar todavía su deuda mayor? Él era un deudor de los 50 denarios. Él también era pecador, y era eso lo que el Señor le quería hacer saber. También él tenía que implorar el perdón. La mujer lo había implorado. Ella era el otro deudor, el de la deuda grande, pero también grande era su fe y su amor, y por eso Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo les pareció la clase? Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender? Que esta mujer reconoció su necesidad de Dios y quiso atender a Jesús de la mejor manera, y arrepentida de la vida que llevaba, se doblegó ante Jesús. Por eso Jesús le dijo al fariseo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Al fariseo le faltaba reconocer que lo más importante es creer en Jesús y arrepentirnos de la vida de pecados y seguirle por el resto de nuestras vidas. Y bueno, en los cuadernillos para los párvulos viene un dibujo y las instrucciones dice: pinta el dibujo de Jesús en casa de Simón. Luego, para los principiantes, las instrucciones dice: contesta sí o no a las preguntas. Y ahí vienen 5 preguntas. Después vienen 2 personajes y viene un diálogo que tuvieron. Y abajo hay unas preguntas que dice: ¿quién ama más a Dios, Pepe o Carlitos, y por qué? Y después dice: para contestar la siguiente pregunta, tacha todas las letras B, F, K, X y Z. ¿Por qué debo amar a Jesús? Y para los primarios, las instrucciones dicen: para completar la siguiente historia, haz dibujitos en cada uno de los cuadros. Y ya viene un texto y vienen los cuadros y tienes que hacer dibujitos ahí para ver para completar la historia. Y eso es todo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Pongan en los comentarios si escucharon la clase, qué aprendieron. Y pues eso es todo por hoy. ¡Nos vemos!